Hello guys, this is your teacher Richard Palacio speaking, and in this opportunity we're gonna learn how to make questions in the passive voice. Recordando un poco, en el video pasado estuvimos trabajando con the passive voice, estuvimos viendo la diferencia entre active voice, voz activa, y passive voice, voz pasiva. Vimos cuál es el rol del subject y el object, del sujeto y el objeto, que el objeto pasa a ser lo más importante en las frases en la voz pasiva. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos para ilustrar cómo hacer preguntas con la voz pasiva. Hello guys, this is teacher Mauricio Orozco speaking y vamos a ver los ejemplos que nos había mencionado el profesor. El primer ejemplo, was this stone figure carved by hand? Aquí podemos ver que la persona que hace la acción no se menciona, me enfoco en el objeto, ¿cierto? Estas preguntas que estamos aquí mirando están en presente y en pasado. Recordemos que en todas las oraciones que yo haga de passive voice, debo utilizar el verbo to be, ¿cierto? Si es en pasado, tengo dos opciones, was o were, dependiendo de lo que esté hablando. Si es en presente, tengo también dos opciones, is o are. Miremos el segundo ejemplo. Were these wood bracelets made in Thailand? ¿Cierto? Aquí lo que hacemos es que el verbo to be lo cambiamos de posición y lo ponemos al principio, cuando la pregunta es de yes, no question, es decir, la respuesta yes or no, ¿cierto? En las preguntas de información yo tengo que manejar las palabras de pregunta, que son what, when, where, how, entre otras, pero ahora vamos a enfocarnos en esta, ¿cierto? Empezamos con estas preguntas, palabras de pregunta, y después el verbo to be. Miremos el ejemplo número 3. What is this made of? What is this ceramic bowl used for? Entonces aquí ya estoy utilizando la palabra de pregunta y el resto de la oración es igual. Verbo to be, el objeto y el verbo en participio pasado. Es importante sabernos los verbos en participio pasado porque yo puedo saber la estructura, pero si no sé cuál es el verbo, entonces probablemente la oración no me va a quedar bien. Ok, guys, vamos a ayudarlos con la traducción de estas preguntas para que nos quede claro y entendamos bien los ejemplos. Was this stone figure carved by hand? ¿Fue esta figura de piedra tallada a mano? Were these wood bracelets made in Thailand? ¿Fueron estos brazaletes de madera hechos en Tailandia? What is this made of? ¿De qué está hecho esto? What is this ceramic bowl used for? ¿Para qué es usado este bowl de cerámica? Importante también tener en cuenta que al responder estas preguntas, respondemos utilizando también el verbo to be conjugado según el tiempo verbal en que nos preguntaron. Por ejemplo, a la primera pregunta, was this stone figure carved by hand? Tenemos dos opciones de respuesta. Yes, it was, respuesta afirmativa. No, it wasn't, respuesta negativa. Para la segunda pregunta, yes, they were, affirmative answer. No, they weren't, negative answer. What is this made of? Ya estas son information questions, preguntas abiertas. It's made of wood. En este caso, fue hecho o está hecho de madera. What is this ceramic bowl used for? It's used for preparing food. Es usado para preparar comida. Este es el uso que se le da y esa es la respuesta que le vamos a dar. Y finalmente, en los comentarios le vamos a dejar un link para que ustedes puedan practicar lo visto en sus clases y en esta tutoría. Bye bye. Bye bye.